Muchas gracias, buenos días primero porque no nos había saludado. Le damos las gracias al panel, la verdad que fue un panel fantástico. Queríamos con Arturo fortalecer el panel de cierre y bueno, jugamos a lo seguro, pusimos a dos número uno internacionales como los dos últimos disertantes de este panel. Y la verdad que después de escuchar la conferencia de Teresa y sabiendo que hay proyectos en el Parlamento uruguayo sobre la regulación de las plataformas, nos gustaría enviarles el video de la conferencia para que tomen ese conocimiento tan profundo que has hecho. Para la conferencia de clausura del Congreso convocamos al profesor Álvaro Garcés, profesor de Evolución de las Instituciones Jurídicas, para dar la conferencia El progreso jurídico y sus desafíos, la lucha por el derecho en nuestros tiempos. Adelante, profesor. Buenos días. Yo en primer lugar quiero agradecer, como todos los años, la generosa invitación de mis amigos del Núcleo de Derecho Civil para compartir estos momentos. A veces es en la apertura, a veces en la clausura. La razón de la presencia aquí es, primero, la generosidad de los amigos y segundo, el deseo de estar junto a ustedes testimoniando a través de este aporte la adhesión a lo que el Núcleo de Derecho Civil realiza permanentemente a través de la docencia directa, a través de la investigación y también, y lo que es más importante, a través del ejemplo de cada uno de sus integrantes. El año pasado intentamos, en la conferencia inicial de este Congreso, hacer una reflexión acerca de las tendencias actuales del derecho, es decir, analizar desde el punto de vista técnico cuál es el rumbo que va tomando el derecho en todo el mundo. Y nos hacíamos la pregunta, ¿unificación o diversificación del derecho? Este año, cuando se están cumpliendo los 500 años de la utopía de Tomás Moro, vamos a hacer un ejercicio similar, es decir, vamos a intentar analizar cuáles son los desafíos del derecho, hacia dónde podemos esperar que el mismo se dirija, pero lo vamos a hacer como el conductor prudente que antes de tomar impulso mira el espejo retrovisor, es decir, con perspectiva histórica, mirando hacia atrás para entender mejor la situación actual y para proyectarse al futuro. La idea general de estas palabras, entonces, pasa por reflexionar en términos históricos respecto del saldo, del balance del derecho, comparar el derecho antiguo y el derecho moderno y, sobre todo, identificar algunos desafíos pendientes. Yo diría que en la primera de las áreas, en lo que tiene que ver con la reflexión histórica del derecho, la tesis que vamos a avanzar es que la historia del derecho es la historia del progreso jurídico y que, por lo mismo, el derecho actual es superior al derecho pasado y necesariamente inferior al derecho del porvenir. En este sentido, verán que ya de entrada estamos tomando partido, desde el punto de vista filosófico, por una de las tres básicas y clásicas actitudes en la filosofía de la historia. Hay tres maneras de entender la realidad y de entender la historia. En primer lugar, podríamos decir que la historia es la historia del progreso. Esta es una noción que nos viene a nosotros muy arraigada desde la Ilustración, es la filosofía de Turgot, de Condorcet, es la filosofía de la Ilustración plasmada luego en el positivismo. Y entonces, razonando de esta manera, diremos, lo mejor está por llegar. Y esto es válido para el desarrollo jurídico. Podríamos, por el contrario, asumir una posición nostálgica y sostener que todo tiempo pasado fue mejor. Algo así como si hiciéramos una especie de la doctrina del 24 de agosto. Todo tiempo pasado fue mejor y entonces no podemos hacer otra cosa que mirar hacia el tiempo pasado y perdido y buscar la Atlántida como esa realidad que fue mucho mejor que la actual. O si no, podríamos
asumir como premisa ni mejor ni peor, esto es, diría Vico, corsi e ricorsi, las edades y las formas reaparecen permanentemente. Hoy estamos discutiendo las mismas cuestiones de pronto que discutían en la antigua Grecia, en Atenas, por ejemplo. ¿Por qué preferir la primera tesis? ¿Qué razones tendríamos? Yo les propongo este ejercicio, que normalmente lo hacemos en nuestros cursos de primer año. Si yo hiciera una pausa en este momento, si hiciera silencio durante 5 segundos y les invitara a identificar 5 ejemplos del progreso jurídico, estoy seguro que en esos 5 segundos identificarían cada uno a su manera testimonios del progreso jurídico. Ahora, si la pausa fuera para identificar razones que nos permitan sostener la involución del derecho, encontraríamos más dificultades. Es que, en definitiva, la historia es el progreso, la historia del derecho es la historia del progreso ético y jurídico. Y yo en este punto quiero repasar la noción de evolución como columna vertebral del desarrollo histórico, del desarrollo jurídico. Todos tenemos una noción que respecto de lo que es la evolución, y diríamos la evolución es el proceso gradual de cambios permanentes asociados al crecimiento, a la mejora. Ferrater Mora nos dice al respecto que la evolución equivale a desarrollo, es decir, al desenvolvimiento de lo que estaba envuelto, es decir, la manifestación y realización completa de lo que estaba latente, de donde se sigue que la evolución sería el proceso de desarrollo de los conceptos a partir de otros que los contienen. Peirce distingue 3 formas básicas de evolución: la evolución por variación fortuita, la evolución por necesidad y la evolución por impulso creador. Recasens-Sitges habla de 3 formas de la evolución aplicadas al proceso jurídico: la evolución por adaptación, la evolución por incorporación, la evolución por creación. La evolución por adaptación no es otra cosa que normas nuevas con espíritu viejo, es decir, traer al presente soluciones que ya fueron exitosamente ensayadas en otros tiempos, en otras circunstancias. El fideicomiso romano es hoy, de alguna forma, una base formidable para el desarrollo jurídico actual. Evolución por adaptación histórica. En segundo lugar, la evolución puede serlo por incorporación, es decir, mirando otros sistemas, mirando otros pueblos, otras culturas, imitando, adaptando. El año pasado hablábamos de las teorías de la convergencia del derecho. ¿Se acuerdan que hablábamos de 3 grandes visiones? La tesis de la equivalencia funcional, la tesis de los trasplantes legales y la tesis de la búsqueda de la eficiencia. Son simplemente modelos explicativos que afirman por qué el derecho del futuro tenderá a parecerse cada vez más entre sí que el derecho actual, que es más diversificado. En definitiva, cualquiera de estos 3 puntos de vista están nutriéndose de la noción de evolución por incorporación. Y finalmente, tomando la tercera forma de evolución aplicada a lo jurídico, tenemos la evolución por creación, que no es ni mirar atrás ni imitar lo actual, sino crear, es decir, producir algo nuevo. Y si se tratara de identificar algunos ejemplos de la evolución jurídica, podríamos señalar seguramente muchísimos, para no cansarlos y no aburrirles en este mediodía. Simplemente vamos a tomar 5 ejemplos que me parecen incontestables de progreso ético y jurídico. En primer lugar, citaríamos la abolición de la esclavitud. La esclavitud fue históricamente un negocio lícito, amparado, jurídicamente regulado, y de hecho lícito devino en su contrario, un hecho ilícito. Es decir, si a mediados del siglo XIX la esclavitud todavía era aplicada en estas latitudes, a partir de 1926, con la primera convención para la proscripción de la esclavitud, se produjo la evolución hacia el campo inverso, de lo lícito a lo ilícito. La prohibición de la tortura es un segundo ejemplo. La tortura ha sido históricamente un medio de prueba, es decir, un medio lícito de prueba. Cuando el juez quería averiguar algo, daba la orden de aplicar la tortura y la prueba que se obtenía era considerada plena prueba y, por lo tanto, conforme a derecho. La tortura era también una forma de aplicar una pena en sí. Medio de averiguación o pena, la tortura estaba dentro del campo de lo lícito. Hoy
yo diría que no solo es un crimen, sino es el crimen por definición. En tercer lugar, la responsabilidad de los gobernantes. Estamos repasando algunos ejemplos que testimonian el progreso jurídico. Si analizamos en su completo desarrollo la historia del Estado, tomemos por ejemplo la tesis de los alemanes. Von Moll es uno de ellos, el padre de la doctrina del Estado de Derecho, ha identificado el Estado patrimonio, el Estado policía, el Estado de Derecho. En el Estado patrimonio, el gobernante administra las cuestiones como si fueran dinero de bolsillo, patrimonio propio. En el Estado policía comienza a perfilarse una distinción entre los fines propios, personales del gobernante y los fines del Estado. Pero el gobernante tiene absoluta libertad para aplicar cualquier medio que considere oportuno para la obtención de aquellos fines. Y finalmente el Estado de Derecho, que se caracteriza, entre otras cosas, por la sumisión de gobernantes y gobernados al imperio objetivo de la ley. Y esto implica, de ello se sigue entonces, la responsabilidad de los gobernantes. Otro testimonio del progreso ético y jurídico es el reconocimiento de la igualdad. En el derecho antiguo, la desigualdad es el principio y no hay discriminación, porque no hay desigualdad que sea jurídicamente sancionable. El derecho antiguo se basa en la desigualdad del ciudadano y el extranjero, el hombre y la mujer, el libre y el esclavo, el niño y el adulto. El reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y todas las consecuencias que ello implica. Y hasta aquí tendríamos nada más que un primer elenco de ejemplos que nos permiten alentar el optimismo respecto del progreso histórico del derecho. Y como ustedes verán, hay procesos de afirmación que parten simplemente del desarrollo de lo mejor. Y hay otros ejemplos que implican la evolución, es decir, la regresión de lo negativo. En derecho, como en aritmética, menos por menos da más. La regresión de lo más negativo trae un avance. La regresión de la esclavitud, la proscripción de la tortura y los otros ejemplos que hemos visto nos permiten justamente afirmar que a partir de la regresión de los aspectos más negativos se ha abierto la ventana para el progreso jurídico. Y más allá de la casuística, porque he elegido algunos ejemplos, ustedes seguramente, si han hecho ese ejercicio de identificar testimonios de progreso histórico, habrán elegido otros, quiero mencionar algunas líneas generales que confirman la idea del progreso histórico. En primer lugar, históricamente el derecho ha ido mejorando la técnica de la producción, ha mejorado la calidad de sus fuentes. Esto es lo que Del Vecchio denomina el pasaje de la creación espontánea a la creación deliberada del derecho, de la creación inorganizada a la creación centralizada en órganos estatales. Será el legislador, será el juez como figura preeminente, pero siempre detrás de la creación del derecho, o casi siempre, hay una actividad organizada que permite un salto de calidad en las normas. En segundo lugar, el derecho históricamente ha ido desembarazándose y ha ido superando el pensamiento mágico. El pensamiento mágico irracional, el pensamiento prelógico, está fuertemente incrustado en el derecho antiguo. Por ejemplo, tenemos que los augures eran determinantes en los juicios para decirle al magistrado si debía fallar a favor o en contra de una determinada pretensión. En Roma era necesario llegar en un día fasto, es decir, en un día de fiesta para los dioses para obtener la tutela del derecho. Y si el día era nec fasto, es decir, si no era un día de fiesta de los dioses, entonces, por más razón que se tuviera, no se lograría el amparo jurídico. Recuerden que en Roma también se ha distinguido entre los crímenes como la ofensa en la cual el daño se difunde y se generaliza. Matar al pater familias es mucho más grave que matar a una persona, es afectar una de las bases de la convivencia. Eso es un crimen. Existían también los delitos, pero la noción de delictum, y de allí delicta en plural, la noción de delictum procede de una noción que está relacionada, que es maleficium. Y la diferencia entre el maleficium y el delictum es que en el primero, en el maleficio, hay una fuerza extraña, oscura,
que se cuela en la actividad de la comunidad y difunde una desgracia. Y por lo tanto hay que actuar haciéndole juicio a las cosas o juicio a los animales, rompiendo esa fuerza negativa. Y este pensamiento irracional tenía una amplísima regulación. En la medida en que el derecho se fue separando de la religión, entonces también se fue dejando atrás todo este pensamiento prelógico. Una tercera línea histórica del desarrollo jurídico ha sido el nacimiento y afirmación de la técnica jurídica. Y quiero dar dos ejemplos al respecto. En primer lugar, que el derecho hoy tiene un lenguaje técnico propio que ha ido adquiriendo y desarrollando a lo largo de los tiempos, que permite una mejor comunicación entre la comunidad jurídica, al mismo tiempo plantea el desafío de la comunicación y la claridad respecto de los demás, los que no conocen necesariamente ese lenguaje. La técnica jurídica supone un lenguaje propio y técnico, pero supone también el desarrollo de principios lógicos que para nosotros son el ABC y los conocemos desde Introducción al Derecho, pero que los romanos, con toda su genialidad, no fueron capaces de definir. Los romanos no tenían claramente definido el principio de jerarquía ni el principio de derogación. Y fue por eso que a lo largo de los 13 siglos del desarrollo del derecho romano se fueron superponiendo las normas al punto tal que ya no se sabía qué era lo que estaba vigente y qué no. Y fue por eso que se generalizó la costumbre de realizar recopilaciones privadas o públicas. El gran ejemplo de esta última es el Corpus Juris de Justiniano, donde de alguna manera se intenta poner orden porque en la práctica diaria eso era imposible. Un cuarto ejemplo del desarrollo histórico jurídico es la creciente tendencia a la diversificación o especialización del derecho. El derecho no solo cambia, sino que cambia cada vez más rápido, en forma más acelerada. Y hoy existen ramas enteras que cuando nosotros íbamos a facultad prácticamente no eran más que noticias o eran desarrollos apenas incipientes. ¿Cómo podríamos pensar en el derecho del espacio cuando ni siquiera se había lanzado un satélite al espacio? ¿Cómo podríamos pensar en el desarrollo del derecho informático cuando ni siquiera existían los PC? Recuerden que el primer PC es de 1973. Desde entonces hasta acá, ¿cuántas ramas, cuántas especializaciones se han generado y cuánto han avanzado cada una de ellas? Todo cambia y cada vez cambia de manera más rápida en el entorno jurídico. En quinto lugar, una quinta tendencia es lo que Lord Maine, ese gran historiador del derecho, le llamaba el pasaje del estatus al contrato. Del estatus al contrato es el pasaje del predominio de las situaciones cerradas, inmodificables para las partes, a la libertad que éstas tienen para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, siendo el contrato la típica herramienta para esto. Y finalmente, agregaría otro testimonio del salto ético en la superación de la venganza y la admisión de la reparación como principio, la transformación de la venganza en reparación. Ustedes saben, en todas comunidades el derecho de castigar, el ius puniendi, más o menos ha seguido la misma tendencia, el mismo recorrido, de la venganza libre, incontrolada, al talión, de allí a las composiciones voluntarias, de estas a las composiciones tarifadas y finalmente a todo lo que tiene que ver con la acción pública y la pena pública. La superación de la venganza es, sin duda, un gran salto, un gran cambio histórico. Yo creo en ese sentido, y no soy el único, que todavía no nos hemos desembarazado de la venganza y que en el mundo existen múltiples formas de talión simbólico o efectivo. La pena de muerte es vida por vida y por lo tanto estamos más o menos en las mismas formulaciones del derecho antiguo, alma por alma, ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que a esta altura, con estos testimonios, ya estamos bastante convencidos de que estamos mejor hoy que antes. Me acuerdo en ese sentido una anécdota del doctor Leonardo Guzmán, ex ministro de Educación y Cultura, que presenció una discusión más o menos parecida a lo que voy a narrar. Había dos juristas que estaban discutiendo acaloradamente, pero el detalle es que los dos estaban de acuerdo en lo mismo. Los dos sostenían la misma línea de argumentos y en todo caso la cuestión era quién iba más lejos en la argumentación, hasta que uno dijo, ya está, no me argumentes más, estoy convencido. Yo creo que no es necesario abundar en otras razones para sostener el progreso jurídico, pero vamos a intentar ahora ver la otra parte del recorrido histórico, es decir,
si esto fuera un mosaico de baldosas negras y blancas, vamos al contraste. Si fuera un vaso, pasemos de la mitad llena a la mitad vacía. Y quiero, por cada uno de los testimonios de progresos que di, señalar algunos aspectos pendientes. Y si logro que cuando termine de mencionar estos ejemplos digan, se olvidó de este y de aquel otro, el objetivo estará cumplido. Yo diría, a título de ejemplo y como grandes cuestiones pendientes, el derecho a la vida es una realidad incuestionable, por lo menos en los países que han abolido la pena de muerte. El derecho a la vida es el primero y la llave en todo texto que refiera a la enumeración de derechos. Y sin embargo, en el mundo, por año, mueren unas personas a manos de otras. ¿Cuántos homicidios se cometen en el mundo? Las estadísticas hablan de 475.000 a 500.000 homicidios en el mundo. Eso es un holocausto por año. En América Latina se produce el 34% de estos homicidios. Y si tomamos los 5 países más violentos del mundo, todos, lamentablemente, están en esta región. En segundo lugar, porque hablé del derecho a la vida y la negación del derecho a la vida. La tortura. Ya dijimos, en términos históricos, la tortura era un medio típico de prueba y una de las penas preferidas por los antiguos magistrados. Hoy es un crimen atroz. Sin embargo, a pesar de ser un crimen atroz, cada día se tortura más en el mundo y el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura está analizando en 2016 en Ginebra denuncias que fueron hechas en 2010, 2011 y los casos probablemente hayan ocurrido entre 2006, 2007, 2008. En tercer lugar, hoy existe, felizmente proclamado, el derecho a no ser víctima de desaparición forzada como un derecho autónomo. Hasta 2007, cuando se sancionó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, se hablaba que la desaparición forzada era una conducta, un crimen pluriofensivo, hasta que se estableció en forma autónoma como crimen. Sin embargo, al menos en América Latina, la cantidad de desapariciones forzadas hoy alcanza los mismos guarismos que en los años de plomo. En cuarto lugar, las cárceles, todos lo sabemos, deberían ser espacios para la habilitación o rehabilitación y no es necesario que explique las diferencias. Y sin embargo, salvo excepciones, podríamos mencionar cárceles de Suecia, Finlandia, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza, no sé si me olvido de alguno. En general, las cárceles son en todos los lugares escuelas de crimen y no cumplen ni siquiera en forma parecida el objetivo que se les ha asignado. Me acuerdo en este sentido lo que dice un catedrático de la Universidad de Sevilla, Mapelli Cafarena, que dice que la gran utopía del derecho penitenciario es siquiera que se cumplan algunas de sus normas. En quinto lugar, el derecho a la igualdad es un principio ético jurídico, indiscutido también, y sin embargo, en el mundo hay desigualdades que generan movimientos difíciles de contener, y lo peor de todo, en 1961 fue un escándalo el muro de Berlín. Hoy el muro es una especie de campaña electoral. Veremos al término del martes 8 si esa bandera tiene éxito o no. Pero hay allí un fenómeno que es preocupante. En sexto lugar, les aviso que voy a parar en 10 para no cansarlos. El derecho a la dignidad humana está ampliamente reconocido. Sin embargo, la explotación laboral, la explotación sexual, la trata, el tráfico de personas está en aumento en esta región y probablemente en todo el mundo. Un séptimo pendiente, el derecho a la paz. Hay un grupo de soñadores españoles que arrancaron hace 10 años en un pequeño balneario del norte de España, Luarca se llama ese lugar, que comenzaron con una declaración, la Declaración del Derecho Humano a la Paz. Y comenzaron a hacer campaña, luego hicieron otro encuentro en Madrid, finalmente en Barcelona, otro en Santiago de Compostela, y de allí llevaron la campaña a nivel mundial desde Ginebra. Y están empezando a generar opinión para que se declare el derecho humano a la paz. Cuando los veo, a Villán Durán y otros juristas que están en esta causa, les digo, me hacen acordar a la letra de Imagine, 1980, John Lennon, justo antes de su muerte, ¿no? Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Y en eso está este grupo de soñadores que intenta codificar el derecho humano a la paz, que mientras tanto, al menos, se puede considerar implícita y genéricamente consagrado como un derecho inherente a la personalidad humana. Un octavo pendiente, el derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad es un derecho humano, es un derecho fundamental. Está así plasmado en todas las constituciones.
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sin embargo el terrorismo golpea en todos lados. Permítanme decir al respecto que si creemos que en estas latitudes tan alejadas de los focos de conflicto estamos lejos de la acción del terrorismo, estamos profundamente equivocados. Lo que ocurrió en Paysandú en abril, se podrá decir que el que actuó era un lobo solitario, no lo sé, nos plantea una alarma roja. Y me refiero, ustedes lo recordarán, al asesinato de un comerciante de la colectividad israelita, que fue un típico crimen de odio. Y ahora la cuestión que nos estamos preguntando en estos días es, ¿imputable o inimputable? Todas las pericias que evaluaron al matador refieren a la altísima peligrosidad que tiene. La pregunta es, ¿dónde el Estado uruguayo alojará a ese eventual inimputable? Yo creo que no tiene la infraestructura. Un noveno pendiente, los derechos económicos, sociales y culturales, a 50 años del pacto respectivo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Quién puede dudar de la fortaleza en la proclamación de estos derechos? ¿Cuántos de los mismos se han plasmado efectivamente en la realidad? Y por último, para no agregar más pálidas, el bienestar animal. Tenemos preciosas leyes de bienestar animal y tenemos decretos reglamentarios que son mucho mejores. Yo, sobre todo a los colegas que han venido de otros lados, los invitaría a que lean las maravillas que tiene la legislación uruguaya al respecto. El decreto que regula la prohibición del bienestar animal es una maravilla realmente. La pena es que no se cumple. Y entonces tenemos verdaderos anacronismos crueles como la tracción a sangre. Y me pregunto, en esta línea, ¿no?, ya que asumimos que el derecho del mañana va a ser mucho mejor que el derecho actual, ¿qué podrán decir de nosotros dentro de 40 o 50 años cuando vean las fotos de los carritos tirados por caballos? Dirán, eran unos bárbaros, se comportaban peor que los animales que explotaban. Allí tenemos claramente un pendiente que nos golpea día a día. Por cada uno de estos aspectos pendientes que señalé, seguramente hay 50 que podría indicar. Y reitero, si en el fuero interno alguna de ustedes ha dicho, se olvidó de la bioética, se olvidó de las cuestiones de género, se olvidó del problema de la diversidad y todo lo que implica, estaría encantado y estaría más que cumplido el objetivo de estas palabras. En definitiva, y llegando al cierre, el propósito de estas palabras no era otro que hacer un balance que no fuera ni en letras doradas ni en tinta roja, que no sea solo el orgullo legítimo como juristas para afirmar el progreso histórico, ni sea solo el lamento por todo lo que falta. Yo diría en ese sentido que lo que nos tenemos que preguntar, además de cuáles son los desafíos, cuál es la actitud necesaria para seguir adelante, para seguir progresando. Y en ese plano no tengo duda que la receta es muy simple, hay que volver a las fuentes. Volver a las fuentes es volver a lo primero, a lo elemental, a lo que surge con evidencia. Y en este plano, lo miro expresamente a Quique Falco, que a él le gusta el honeste vivere de Ulpiano, un buen pasaje a tener en cuenta cuando pensamos el futuro del derecho es volver a lo primero, a lo esencial, a lo más importante. Las virtudes del derecho son 3, vivir honestamente, no hacer daño a otro, dar a cada uno lo suyo. Y si tuviera que agregar otra fuente, pensando a partir de lo que dijo el profesor Pérez Serrabona, cuando citó al Quijote, en el Quijote tenemos también otra fuente de sabiduría. Pocas pragmáticas, Sancho, pero buenas, es lo mismo que decía, más o menos en la misma época, Tomás Moro. En utopía hay pocas leyes, pero las cumplen. En utopía además no hay abogados, eso es importante tenerlo en cuenta, porque nos describe Tomás Moro que los abogados son unos seres que se dedican a alargar y a trabar los juicios y a impedir la justicia. Y otra fuente es la actitud de la rebeldía más constructiva, la que surge de la famosa conferencia de 1872 de Fonjerin. No existe derecho sino lucha por el derecho. Y permítanme entonces, en el cierre, decir que mientras exista gente como nuestros amigos del Núcleo de Derecho Civil, y permítanme la referencia, mientras haya juristas como Mabel Rivero y como todos ustedes que están preocupados por la formación y por ser mejores juristas, tendremos por lo menos algunas razones para jugar unas monedas y apostar al progreso ininterrumpido. Gracias por la atención.
Bueno, llegó el momento del cierre. La verdad que estos congresos aburren y son un desastre. Uno desea volver a su casa y salir de este compromiso formal que no aporta nada y que en realidad sirve para demostrar que, bueno, que no valemos nada y que es inútil la lucha, ¿no? Así que bueno, les pedimos disculpas por haberlos distraído 2 días y medio de sus tareas habituales. Bueno, no, pero de veras, llega el momento del cierre y con mucha alegría y con mucha tristeza al mismo tiempo. Y como es tradicional, unas palabras finales, así que le voy a ceder el uso de la misma a Eugenia Villar, a quien también volvemos a agradecerle por el apoyo que nos ha dado a partir del Centro de Estudiantes de Derecho, que conoce nuestra mecánica, nuestros propósitos y nuestro elan vital, qué es lo que somos, y por eso se juntan con nosotros en una coorganización que nos ha servido de mucho. Así que con muchísimo gusto te escuchamos, Eugenia, y nuevamente muchísimas gracias a vos y al Centro de Estudiantes de Derecho. Bueno, primero que nada, nuevamente agradecer al núcleo. Me consta que vienen trabajando fuertemente desde que empezó el año para que todo el Congreso salga bien. Hacemos un balance muy positivo del Congreso, entendemos que, bueno, con muy buena concurrencia, a sala llena durante todos los paneles, y eso nos pone muy contentos porque quiere decir que tanto ellos como nosotros hicimos un buen trabajo a la hora de invitarlos. Habla mucho de la excelencia académica que tiene este ámbito y en ese sentido nos pone muy contentos y en ese sentido los felicitamos. Por otro lado, bueno, para nosotros el Centro de Estudiantes es fundamental poder generar este tipo de ámbitos. Lo comentaba mi compañero Iván cuando abrió el Congreso. Estas instancias de reflexión y un poco de repensar el derecho para los estudiantes son fundamentales. Poder sentarnos a dialogar sobre lo que vemos capaz todos los días en clase, pero más en profundidad, mucho más de forma mucho más crítica, para poder realmente formarnos en derecho. Y fundamentalmente un espacio de encuentro para todos los que estamos acá, ¿no? Un espacio de diálogo, de formación en conjunto de todos los universitarios, docentes, estudiantes y egresados, reunidos para poder hacer estas reflexiones, cosa que, bueno, últimamente en Facultad de Derecho no se están dando estas discusiones, se discutió un plan de estudios de forma completamente, una discusión completamente cerrada, por eso en ese sentido saludamos este tipo de ámbitos, saludamos la discusión abierta para todos los estudiantes, para todos los egresados y para todos los docentes. En ese sentido entendemos que el Congreso salió bien por la cantidad de gente y demás que ya repetí. Así que bueno, agradecer nuevamente a todos los que están acá, tanto estudiantes que vinieron desde Montevideo, estudiantes que vinieron de Santa Fe, Argentina, y de Colombia, un largo viaje, de Tucumán, un largo viaje para poder llegar acá, para poder discutir en derecho, y bueno, estamos muy contentos en este tipo de ámbitos. Seguramente el año que viene estemos acá de nuevo organizándolo, así que bueno, ya están todos invitados y quedan comprometidos a volver el año que viene. Muchas gracias. Bueno, los dejo con Andrés también, como es tradicional, las palabras de Andrés y de Eugenia, y el Centro de Estudiantes de Derecho, y cerraré yo después. Así que Andrés, te vamos a escuchar con mucha atención, y bueno, y te agradezco mucho frente a todo este público el amor que me brindás y que y bueno, que sea por muchos años. No, que la verdad que hemos hecho una dupla desde hace tanto tiempo, y bueno, como dicen los grandes jurisconsultos del fútbol uruguayo, de taquito y automático, ¿no? Así que Andrés, te escuchamos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Arturo. Agradecer nada, agradecido yo. La verdad que sí, son muchos años. Creo que el primer trabajo lo publicamos en 1983, y bueno, yo tenía 19 años, publicamos en el Anuario de Derecho Civil el primer trabajo juntos. Bueno, agradecer, es lo que corresponde, agradecerles a todos ustedes por la concurrencia, por haber venido al Congreso, por haber permanecido
hasta altas horas, desde temprano hasta altas horas en la sala, que eso es fundamental para los objetivos del evento. Agradecerle a los profesores que han venido desde tan lejos con esfuerzos tan importantes como cruzar el Atlántico, cruzar Sudamérica, o como particularmente el de Teresa Rodríguez de las Heras, que le avisaron que tenía que ir a Pekín, fue a Pekín, y de Pekín, Madrid, Montevideo, Punta del Este, para estar aquí y cerrar brillantemente el Congreso. El agradecimiento entonces. Bueno, Arturo hablaba de la alegría y también de la contradicción entre la alegría de lo que ha sido todo el evento y la despedida. A mí la verdad que las despedidas no me gustan, así que lo voy a dejar eso un poco de lado. Y la referencia que hacía Eugenia al tiempo también, porque todo el trabajo que comienza cuando vamos con Arturo y cerramos las cuentas con el gerente, ahí ya le reservamos la fecha del congreso siguiente, y prácticamente ahí empieza el trabajo para que esto sea realidad. Y después todo ese trabajo, tantas horas dedicadas a esto, pasa volando. La verdad que, y bueno, cuando el tiempo pasa rápido también es que se está pasando bien. El Congreso, nosotros hablamos siempre del núcleo. Bueno, el núcleo tiene esa perspectiva de fortalecimiento de la Universidad de la República, porque creemos que el fortalecimiento de la Universidad de la República es el fortalecimiento de la sociedad uruguaya, y de esa forma que los uruguayos podamos vivir mejor. Y eso tiene que ver también con la elección de los temas, donde tratamos de que sean temas de vanguardia, de actualidad, temas que realmente sean un aporte para nuestra colectividad. Y bueno, y luego si tenemos ese objetivo tan importante de profundizar el conocimiento, y además desde la impronta del pensamiento crítico, que para nosotros es central, creemos que las conclusiones son ampliamente favorables. Todos los temas se han desarrollado y profundizado. La verdad que ambos ejes temáticos se han trabajado desde diferentes perspectivas, de diferentes sistemas jurídicos, nos han permitido comparar, nos han permitido razonar y, la verdad, aprender. Porque es un evento no solamente para aprender, para transmitir nosotros los disertantes y los ponentes, sino también para aprender de todo lo que se ha expuesto y se ha trabajado en el evento. Pero la conclusión más importante, la conclusión favorable más importante es la humana. Los valores que queremos rescatar. Siempre decimos que no basta la educación, el conocimiento científico, el pensamiento crítico y todos esos aspectos, sino que lo más importante es fomentar la fraternidad, fomentar la tolerancia, fomentar los valores humanos esenciales de la persona, y creemos que eso realmente se ha logrado en su máxima expresión. Y Marcos Catalán, nuestro amigo brasileño, hablaba de la utopía y citaba esa frase de Galeano de que el horizonte, ¿para qué sirve el horizonte? Porque nunca se alcanza, para caminar. Y hoy también hablaba nuestro amigo Álvaro Garcés de la utopía de Tomás Moro. Y bueno, esa es nuestra utopía. Pero en sí también eso de que se habla del camino, las diferentes culturas siempre tienen ese símbolo del camino, el camino del Inca, el camino de Katmandú, el camino de Santiago, y bueno, y eso es lo que nosotros queremos dejar, andar por el camino. Muchas gracias. Yo me acuerdo. Muchas gracias, Andrés y Eugenia. Voy a hablar nada más que 2 horas, así que pueden tranquilos. Yo siempre cuento esta anécdota porque, por más que me tenga de protagonista, a mí me causa tanta gracia. Yo tengo la capacidad de verme a mí mismo desde afuera de mí, ¿no? Entonces,
Ahora yo presenté a Eugenia y presenté a Andrés, pero no tengo nadie que me presente. Yo me acuerdo que en uno de los congresos de Salto, aquellas aventuras que teníamos, yo fui 30 años a dar clase allá, ¿no? Habíamos inventado el Congreso de Salto, que era maravilloso, ¿no? También como una instancia de afecto y yo le había dicho a los muchachos de Salto que yo quería que era en un teatro y el escenario estaba allá arriba, ¿no? Un teatro precioso, el Teatro de la Rañaga. Y entonces yo les decía a mis alumnos, ustedes vayan, también vamos a seleccionar o lo que ustedes nos digan, y van 2 o 3 y presentan a los panelistas, porque así los hacíamos sentir parte del evento y no sujetos pasivos recibiendo como en un aula, como en una clase, no como en un aula, porque un aula es distinto a un salón de clase. Y planifiqué todo, les dije, bueno, y me olvidé de poner a alguien cuando yo hablaba. Entonces se subo ahí y era extraordinario, viendo el pánico escénico de estar en el... Y entonces, no sé, esas cosas que como lo de la linterna de ayer. Yo agarré y estaba una silla vacía, entonces yo agarré y dije, bueno, me toca ahora a mí presentar al más grande jurista de todos los tiempos, nacido en este territorio tan bendito, en la banda oriental, nuestra patria, una persona lúcida, brillante, crítica, de tanto futuro. Y el tipo estaba, ¿quién era este? ¿No? Dice, así que dejo con ustedes al ilustre Arturo Caumón. Entonces me corrí de acá, agradezco al presentador las palabras, el inmerecido homenaje. Bueno, así que ahora agradezco, me voy a presentar y bueno, pero para cerrar, 2 cosas simplemente, ¿no? La lucha por el derecho de la que hablaba el insigne jurista Álvaro Garcés, para el núcleo es una lucha que se concentra básicamente en 2 cuestiones que fueron brillantemente dichas en un editorial pequeño de quien también fue citado por Álvaro o por el profesor Garcés, que es Leonardo Guzmán. En un pequeño editorial del diario El País, él resumió lo que me parece a mí importante, porque lo dijo con palabras extraordinarias. No hay ningún evento de científicamente serio o de pensamiento serio y problemático que intente resolverse en el Uruguay que no sea a través de 2 vertientes de pensamiento a las cuales o de las cuales uno puede llegar a sentir afecto y química y además afinidad intelectual. Uno es el pensamiento casuístico, del cual fue adalid nada más ni nada menos que Carlos Baferreira, el padre de Eduardo Baferreira, el gran tratadista de Derecho de Familia y Sucesiones del Uruguay. Pensamiento casuístico con el cual no estamos de acuerdo y el núcleo intenta gestar otro tipo de corriente de pensamiento. El pensamiento casuístico no es un pensamiento suficiente porque la detección empírica de determinado número de casos no avala la legitimidad de un enunciado que pretenda tener vocación universal. Ya Popper, en la página 27 de su maravillosa lógica de la investigación científica, decía que todos los cisnes que yo haya visto sean blancos no significa que todos los cisnes sean blancos. ¿Cuántos cisnes tendría que ver yo para poder decir que todos son de tal condición? Nosotros, en cambio, en el núcleo tratamos de adherirnos a la corriente del insigne José Enrique Rodó, maravilloso pensador patrio, que establecía básicamente el pensamiento abstracto, el pensamiento sistémico, el pensamiento que por su abstracción y su intemporalidad intente ayudar a resolver problemas que ni siquiera estaban planteados cuando uno se lo formulaba, de manera tal que era una llave maestra. El pensamiento abstracto no es un pensamiento atractivo para de primera mano o inmediatamente, porque parece que es muy difícil generarlo, gestarlo, incorporarlo a nuestra modalidad. Sin embargo, el pensamiento abstracto, al que es difícil arribar, luego facilita todo camino hacia el entendimiento y hacia la comprensión de las verdaderas esencias de los fenómenos, que son aquellas que nosotros tenemos que sobrellevar para seguir avanzando en búsqueda de la verdad.
Y esa es un poco la impronta del núcleo, el pensamiento abstracto, el pensamiento sistémico, para que no seamos sino una facultad de Derecho y no una escuela de jurisprudencia, para que no seamos una mera construcción de depósito de casos y de datos de la realidad sin vocación de validez universal. Y la segunda impronta del núcleo es creer en el afecto personal, porque no puede haber ningún emprendimiento técnico, científico, de conocimiento que no se base en la naturaleza de lo que somos seres sensibles, y redireccionar nuestra sensibilidad siempre hacia el campo de lo valioso, sin codicias, sin envidias, sin vanidades, y comprender que sin el otro uno no es uno. Por eso en el núcleo creemos mucho en la magia, ¿verdad? Y decía Dahl, un escritor de cuentos para niños, de los que hay que aprender tanto, de los niños y del escritor, que solo consiguen la magia quienes aún creen en ella, y el núcleo cree en la magia. Muchas gracias.